puede existir también por relaciones sexuales. También asociado. Buenas noches. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del segundo curso para residentes Luis Dankers Peralta, a nombre de la presidenta de la Sociedad de Climaterio, la doctora Maribel Dextre, que está aquí presente, y de todos los miembros que la conformamos. Esperamos que esta noche sea tan interesante como va a ser, como los demás las otras fechas. En esta oportunidad tenemos dos ponentes, el doctor Ayala, Félix Ayala Peralta, que es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Instituto Materno Perinatal, miembro asociado y vocal de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Climaterio, médico jefe del Servicio de Climaterio y Menopausia del Instituto Materno Perinatal. Él nos va a tratar sobre el tema ¿por qué la paciente en la posmenopausia tiene infecciones urinarias a repetición y sequedad vaginal? Le dejo la palabra al doctor Félix Ayala. Buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación, la Sociedad Peruana de Climaterio, para tratar un tema muy importante, que es básicamente el síndrome genitourinario menopausia, que en la actualidad se denomina. Y para ello, en esta primera parte, vamos a tratar aspectos importantes relacionados al por qué una mujer tiene infecciones recurrentes en la posmenopausia y por qué tiene una sequedad vaginal. Y en la segunda parte, ya con la doctora Ñáñez, va a tratar sobre el manejo del síndrome genitourinario. En ese sentido, vamos a iniciar nuestra presentación mencionándoles que efectivamente cuando hablamos de climaterio menopausia, estamos refiriéndonos en general justamente esta agenda de trabajo que vamos a hacer hoy día es revisar la fisiología vaginal, luego el síndrome genitourinario menopausia y ver las infecciones urinarias recurrentes y la terapéutica. En ese sentido, vamos a revisar qué es el climaterio. El climaterio, para que ustedes vean, efectivamente hay Sociedad Peruana de Climaterio y Sociedad Mundial de Menopausia. Entonces, climaterio y menopausia, ¿cuál es la terminología? Pero el climaterio básicamente es todo el tiempo que transcurre una mujer desde la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva. O sea que todo ese tiempo que pasa la mujer de ser fértil al reposo hormonal es el que se denomina climaterio. Acá, conforme vemos, he señalado que se inicia a los 35 años de edad y finaliza a los 65. ¿Por qué he marcado 35 años acá en mi libro? Porque efectivamente la calidad del huevo, la calidad del ovocito, se altera a los 35 años de edad y por tanto la producción hormonal también a partir de 35 años ya empieza a disminuir. Y eso discutimos con el profesor Spirov en Argentina, en las cuales él menciona que inicia el climaterio a los 40 años. ¿Por qué? Porque a los 40 años ya se declina, disminuye el estrógeno con más rapidez. Pero igual, ¿no? Entonces, en la actualidad, climaterio está marcado 35 años de inicio y finaliza a los 65 años. Y acá vemos las etapas para que ustedes estén enmarcados, que justamente hay premenopausia, perimenopausia y posmenopausia. Todo ese tiempo
es la etapa climaterio, donde se produce una serie de sintomatología climatérica y unas complicaciones tardías como el síndrome genitourinario en menopausia. Y es importante conocer esta terminología porque a veces hay mucha confusión en que estamos en la etapa pre, peri o postmenopausia. El que marca esta etapa es la menopausia, la última menstruación, última producción hormonal, último folículo, la última vez que funciona el ovario y por tanto la última hemorragia de la mujer, y para que la menopausia esté así enmarcado tiene que pasar un tiempo de 12 meses, un año de amenorrea para ya iniciar la posmenopausia, ¿no? En ese sentido, fíjense, en el mundo, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, en el mundo, la edad de la menopausia se ha quedado alrededor de los 50 años. Pero la longevidad de vida de la mujer vive más años, 80, 90, 100 años, y a los 50 se va a la menopausia y la producción hormonal, justamente hay problemas de deterioro de calidad de vida a partir de edad. En ese sentido, por ejemplo, acá en nuestro país, también la menopausia, en los diferentes estudios, siempre está alrededor de los 50, tanto a nivel del mar como a nivel de altura. Entonces, la edad de menopausia todavía no hemos podido modificar, no se modifica en el mundo, se queda a los 50 años, alrededor de los 50 años. Entonces, el climaterio básicamente es la etapa fisiológica de la mujer, donde se presenta una serie de síntomas climatéricos y aparición de enfermedades crónicas propias de este periodo que afectan a la calidad de vida relacionada a la salud femenina. Y la clínica es variable, pero los síntomas vasomotores y el síndrome genitourinario son los síntomas cardinales de la menopausia. Entonces, en el climaterio de menopausia van a encontrar esta sintomatología que es básico conocer, y eso deteriora pues la calidad de vida y aparece riesgo de enfermedades crónicas como el síndrome genitourinario de menopausia. Entonces, podemos decir, ¿qué es el síndrome genitourinario de menopausia? Que ha sido antiguamente llamado atrofia vaginal, vaginitis atrófica, pero actualmente se denomina síndrome genitourinario de menopausia, que es el término correcto, que es más preciso, amplio y mejor aceptado por el público en general. En ese sentido, vemos que el síndrome genitourinario de menopausia es una enfermedad crónica y progresiva. Eso causa disfunción vulvovaginal con gran impacto negativo en la salud sexual y calidad de vida de la mujer. Entonces, cuando ya aparece síndrome genitourinario de menopausia, eso ya encamina hasta la vejez, hasta la muerte. En ese sentido, se define como un conjunto de síntomas y signos asociados a la menopausia relacionados con la disminución del estrógeno. Cae el estrógeno y eso implica cambios en la vulva, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, introito vaginal, uretra y vejiga. En ese sentido, muchas veces la mujer tiene infección urinaria porque está afectando la parte vesical. ¿Y cómo se traduce? Por los síntomas genitales como la sequedad vaginal, ardor, irritación, síntomas sexuales, falta de lubricación, molestia en el coito, deterioro de la función sexual, síntomas urinarios, urgencia urinaria, disuria, infecciones urinarias de repetición, justo presente en la posmenopausia. Y que este síndrome afecta pues siempre casi el 50% de las mujeres después de la menopausia, o sea, a partir de los 50, 55 años, siempre va a estar este síndrome. Pero quienes vienen al médico, solo un 25%. No todas las mujeres acuden por esta sintomatología. Entonces, la atrofia vulvovaginal arranca pues 4 o 5 años después de la menopausia y los cambios subjetivos están presentes siempre en el 25-50% de todas las mujeres postmenopáusicas. Acá hemos hecho algunos estudios, el grupo de la maternidad en Lima, donde la prevalencia de síntomas geniturinarios abarca 36-43%, el grupo Pacheco, el grupo Blumel de Chile, el grupo de León Ojea, siempre la sintomatología geniturinaria está presente
durante el climaterio. Y acá, tanto en la etapa pre, peri y posmenopausia, vamos a encontrar toda la sintomatología urinaria, sequedad vaginal, trastornos sexuales, de distintos porcentajes, y ya está presente desde la pre, peri y posmenopausia. En ese sentido, vemos que en la fisiología vaginal, acá hay que tener mucho ojo, el estrógeno pues juega rol importante en la vagina, manteniendo el grosor del epitelio vaginal, tanto la capa basal, parabasal, intermedio y lo superficial, lo mantiene el estrógeno. Gracias al estrógeno está el color rosado de la vagina, mantiene la humedad, la lubricación, y el estrógeno es el encargado de aumentar la formación del glicógeno. El glicógeno es transformado en ácido láctico por los lactobacilos de Doederling. Eso se traduce en que la vagina, su pH es ácido, 3.5 o 4.5. Entonces, esa acidez de la vagina mantiene a la mujer protección contra las infecciones. Difícilmente una mujer que mantiene su estrógeno normal se va a infectar, porque está protegido por los lactobacilos acidófilos, está protegido por su pH ácido. Esto se pierde en la menopausia. El estrógeno cae y se desprotege la salud vaginal. Entonces la vagina empieza el síndrome genitourinario de menopausia. Y como tal, el tratamiento en esta patología es reforzar, restablecer la fisiología vaginal. Tenemos que recuperar. ¿Cómo recuperamos? Dando estrógeno. Entonces, eso va a hablar la doctora más adelante. En la fisiopatología del síndrome genitourinario de menopausia es que cuando cae estrógeno y empieza pues, la atrofia vulvovaginal, hay disminución de las células superficiales, hay disminución del glucógeno, hay disminución de lactobacilos, cae el ácido láctico y el pH empieza a subir, se alcaliniza y altera la flora vaginal y aparece todo el cortejo de la sintomatología urogenital. Y vemos las diferencias entre la vagina, entre la premenopáusica y posmenopáusica, abismal. La posmenopáusica ya sus pérdidas de pliegues, elasticidad, adelgazamiento marcado revestiendo vaginal, la irrigación sanguínea y lubricación están disminuidos, porque ya no hay estrógeno. Histológicamente los cambios son abismales. Antes de la menopausia siempre están los epitelios, rugoso, elástico, abundante glucógeno, pH ácido, pero en la posmenopausia ya el epitelio vaginal pierde rugosidad, solamente queda la capa basal y parabasal intermedio, secreción vaginal disminuye el glucógeno, pH vaginal aumenta, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta para ingresar al tratamiento en relación al... Acá vemos las consecuencias, entonces, los síntomas. Aparecen los síntomas, sequedad vaginal, disminución de la lubricación, disconfort, prurito, quemazón, dispareunia y predisposición, colegas, a infecciones vaginales, infecciones urinarias. Entonces, conociendo la fisiología vaginal, uno va a realizar el tratamiento adecuado, importante, y prevenir justamente todo este tipo de infecciones en la posmenopausia. La clínica básicamente es a nivel vulvovaginal y a nivel del tracto urinario inferior. A nivel vulvovaginal, clínicamente encontramos sequedad vaginal, dispareunia, disminución de lubricación vaginal, prurito, ardor, flujo vaginal, molestias coitales, quemazón, sangrado postcoital. A nivel tracto urinario inferior, disuria, nicturia, polaquiuria, urgencia urinaria, tenemos vesical, infecciones urinarias recurrentes, incontinencia urinaria de esfuerzo, disminución del flujo uretral. Entonces, es la traducción de la deficiencia, disminución de estrógeno en la posmenopausia. Y que, para que vean, la sequedad vaginal es el síntoma clave, seguido de dispareunia y prurito. Asimismo, los signos clínicos vulvares, vaginales y urinarios. Entonces,
todo abarca la vulva y empieza a perder el vello púbico, ya se pierde la almohadilla adiposa, se retrae los labios mayores menores, se acorta el prepucio del clítoris, disminuye la sensibilidad vestibular, se estrecha el introito vaginal, se pegan los labios, hay flujo sanguíneo disminuido, en fin, hay problemas de susceptibilidad a trabajos mecánicos, la piel empieza a hipopigmentarse, a nivel vaginal, las paredes pálidas, secas, frágiles, acortadas, atrofia de cuello, alisamiento del fondo del saco vaginal, petequias, fisuras, flujo anormal, pérdida de elasticidad, disminución de humedad, adelgazamiento epitelio vaginal, aumento de pH vaginal, cambios en la flora vaginal y cambios índice de maduración vaginal. Urinario, meato prominente, aumento del residuo postmiccional, disminución de capacidad vesical, disminución de umbral de sensibilidad, distensión de la vejiga, disminución de presión cerebrouretral, índice de maduración uretral anormal, disminución de presión máxima de contracción miccional del músculo detrusor por lapso uretral. Entonces, el síndrome de género de la menopausia tiene pues estos signos de la vulva, la vagina y a nivel urinario. Y el diagnóstico es clínico, colegas, solo clínicamente. No hay ningún examen. Anteriormente se hacía otro tipo de examen, pero acá la presencia en la historia clínica de los síntomas genitourinarios que hemos expuesto. Por otro lado, cuando uno quiere recuperar, tiene que restaurar la fisiología urogenital para aliviar los síntomas. Esos son los principios terapéuticos que más adelante se va a tratar con la doctora Ñáñez. Solamente para cuando la vagina está seca y hay dispareunia, el algoritmo, si tiene estos síntomas, ¿afectan la calidad de vida? Sí. ¿Está contraindicado la terapia hormonal sistémica? No. Entonces podemos echar mano a la terapia hormonal sistémica, más hidratantes, más lubricantes. Si está contraindicado la terapia hormonal sistémica, hay que echar mano, hidratantes, lubricantes, o al tratamiento estrogénico local, más hidratantes y lubricantes. Es sencillo el manejo, que más adelante la doctora va a profundizar en este punto. En el Perú solo tenemos estriol, promestrino y estriol. No hay otros más productos para salud vaginal. Está en óvulos, en crema, en gel, el promestrino en crema y estriol en comprimidos vaginales. ¿Y por qué las itus recurrentes? Entonces, en la posmenopausia, la explicación está dada por esta fisiología, no estrógeno. Entonces, en la clasificación de los itus, estoy revisado de este protocolo del año pasado, itus no complicado, itus complicado. La cistitis, periodonefritis, itus recurrentes, itus asociados a catéter, itus en varones, urosepsis. Alto riesgo son los itus complicados. Y acá, itus no complicada, itus recurrente. Entonces usted ya va a repasar básicamente, pero el tema que me compete también es las infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué se dice recurrente? Es cuando aparece al menos 3 veces al año una infección urinaria en una mujer. O aparece dos itus en los últimos 6 meses. Entonces, cuando una mujer tiene 2 itus en los últimos 6 meses o 3 itus en el año, ya estamos hablando de infección urinaria recurrente. Y en ese sentido es que los itus recurrentes son, como su nombre indica, recurrencia en infecciones no complicadas o infecciones urinarias complicadas, con una frecuencia de al menos 3 veces al año o 2 veces en los últimos 6 meses, aunque las itus recurrentes incluyen tanto infección tracto inferior cistitis como infección tracto superior pilonefritis. Y la periodontitis repetida debe hacer pensar en una etiología complicada. Entonces, esta terminología es reciente y como tal, recordar pues la Escherichia coli, se pega la endotoxina de E. coli, se pega pues justamente al CD4. El CD4 hace que se activa el receptor tipo TOL y como tal, desactivación posterior al factor de transcripción NF-beta, lo que da resultado a la producción de procesos antiinflamatorios, incluye las citoquinas, las quimioquinas, el óxido nítrico, y
lógicamente, estos mediadores inducen a la respuesta inflamatoria, reclutamiento de neutrófilos y para poder resolver la infección. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de mujeres porque en el diagnóstico con hitos recurrentes siempre se confirma mediante un cultivo de orina. Importante esta tablita que he encontrado que casi 60 o 61% es Escherichia coli. Escherichia coli seguido de todos los enterobacterias. Entonces, fíjate, este estudio está todos los Escherichia coli, enterococos, Klebsiella, Proteus, sigue siempre la secuencia clásica, ¿no? E. coli. Y en las mujeres postmenopáusicas siempre la Escherichia coli ocupa el 64%, seguido de Klebsiella, enterococos, Proteus. Entonces, esta es la etiología en infecciones urinarias comunitaria en este estudio que he encontrado, pero acá, importante, mira, en la guía clínica menciona factores de riesgo asociados a hitos recurrentes en mujeres premenopáusicas y mujeres postmenopáusicas. ¿Por qué una mujer tiene hitos recurrentes? Si estás en la premenopausia, lógicamente son relaciones sexuales, están usando su espermicida, tiene una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de hito durante la infancia, estado secretor de antígeno del grupo sanguíneo. En la posmenopausia, los hitos recurrentes justamente están en el síndrome genitourinario de menopausia, antiguamente llamada vaginitis atrófica por deficiencia estrogénica. En la posmenopausia, los hitos recurrentes justamente están aquellas mujeres que han tenido antecedentes de hito antes de la menopausia, aquellas mujeres que sufren incontinencia urinaria, aquellas mujeres que están con cistocele, aquellas mujeres que tienen aumento del volumen de orina postmiccional, aquellas mujeres que están con estado secretorio de antígeno del grupo sanguíneo, aquella mujer que tiene pues cateterismo urinario, deterioro de estado funcional en ancianos hospitalizados. Entonces, estos son los factores de riesgo asociados en los hitos recurrentes en la posmenopausia. ¿Cómo se maneja un hito recurrente en la posmenopausia? Asesorando cómo evitar factores de riesgo. Segundo, medidas no antimicrobianas. Tercero, profilaxis antimicrobiana. En este orden se debe trabajar, se debe intervenir. Primero, evitando factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se reducen entonces las hitos recurrencia? ¿Cómo vamos a reducir? Modificando el estilo de vida. ¿Cuál es la modificación del estilo de vida? Es que la mujer con hito recurrente tiene que evitar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? No se hidrata, no toma líquido. Tiene que tomar 1,5 litros de líquido diario. Tiene que miccionar rápidamente, no aguantar la vejiga. Micción tardía es hito recurrente. Se tiene que miccionar después de cada coito, de cada relación sexual, hay que orinar. Se tiene que aprender a limpiarse, ¿no? Factor de riesgo es limpiarse de atrás hacia adelante después de cada defecación. No hay que hacer duchas vaginales. No debemos usar ropa interior ajustada. Todos son modificaciones de estilo de vida que tienen que primero trabajar. La otra medida es profilaxis no antimicrobiana, no antibióticos, sino terapia hormonal. La terapia hormonal está acá, varios estudios, administración de estrógenos tópicos. Eso hace que eviten los hitos recurrentes. Otra medida es profilaxis con probióticos, lactobacilos. Hemos dicho, en la fisiología se pierden los lactobacilos, entonces hay que dar lactobacilos. ¿Qué lactobacilos? Tiene mayor eficacia los Rhamnosus GR1, Reuteri B54, Lactobacillus RC14, Lactobacillus cassis chirota y Lactobacillus Histatus CTB05. Estos son los mejores que hay que dar como profilaxis no antimicrobiano. ¿Qué más? Si ustedes desean utilizar antimicrobianos, también podemos utilizar antimicrobianos. Dentro de los antimicrobianos, estos metaanálisis concluyen, pues efectivamente, se debe utilizar y casi es obligatorio a aquellas mujeres con hito recurrente dar profilaxis antimicrobiana después del coito, ¿no? Y antimicrobiana en baja dosis,
bajas dosis. ¿Cuáles son los antimicrobianos baja dosis? Ahí está, nitrofurantoína, 50 miligramos o 100 miligramos una vez al día, fosfomicina, trometamol, 3 gramos cada 10 días, trimetoprim, 100 miligramos una vez al día, y si te embarazas, lógicamente me embarazo, cefalexina, cefalcolor. Entonces, estos son los antimicrobianos de baja dosis que se utilizan en hitos recurrentes. Asimismo, también acá he revisado la sensibilidad antibiótica. En unos patógenos más frecuentes aislados, en Escherichia coli, fíjate, llega el porcentaje de ángulo de sensibilidad, arranca desde 41 hasta 95% con amoxicilinas, norfloxacina, fosfomicina y nitrofurantoínas. Son buenos. Y la sensibilidad de los quimioterápicos para Proteus y para Klebsiella es también menor, 75%. Siempre se encuentra una resistencia a las beta-lactamases en 10% para E. coli, 25% para meticilina en Staphylococcus aureus. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso. En mujeres posmenopáusicas siempre la sensibilidad antibiótica es buena, ¿no? Sobre todo los fosfacino, fosfomicina, nitrofurantoína, trimetoprim, cefuroxima y incluso amoxicilina más ácido clavulámico y amoxicilina solo. Todos responden. Muy bien. También una revisión encontré sobre bacteriuria asintomática en mujeres posmenopáusicas. En una mujer posmenopáusica, si encontramos bacteriuria asintomática, no es necesario tratar, no lo toquen. Si lo tocamos, encendemos. Se pone más ictus sintomático. Entonces, no requiere bacteria asintomática tratamiento. Debe manejarse como mujeres premenopáusicas. ¿Y cuáles son el tratamiento de bacteria asintomática? No es beneficiosa en las siguientes condiciones. Así que no hay que dar tratamiento. En mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes mellitus bien regular, si tienen bacteria asintomática, no hay que dar tratamiento. Mujeres posmenopáusicas en bacteria asintomática no dan tratamiento. Pacientes ancianas institucionalizadas, pacientes con vías urinarias inferiores disfuncionales o reconstruidas, no es necesario. Pacientes con trasplante renal, pacientes con anticirugía. Fíjense, el tratamiento de bacteria asintomática es perjudicial en pacientes con infecciones urinarias recurrentes, dice esta guía, ¿no? Entonces, importantísimo esos puntos tener en cuenta. Para finalizar, colegas, algunas recomendaciones finales en hito recurrente en la posmenopausia. No hay que estar realizando exámenes extensos como cistoscopía, radiografía, urografía. Eso no. El hito recurrente es siempre el urocultivo, la clínica. Segundo, el aumento de la ingesta de agua es una estrategia eficaz de ahorro de antimicrobianos para prevenir las hitos recurrentes en mujeres premenopáusicas con alto riesgo de recurrencia que toman volúmenes bajos, menos de un litro y medio de líquido al día. Entonces, tienen que ingerir líquido, más de 1,5 litros. Tercer punto, hay que utilizar estrógeno vaginal, sea en crema, en gel o en pesario, óvulos. Ha mostrado una tendencia hacia la prevención de infección urinaria recurrente en mujeres posmenopáusicas. Cuarto, se ha demostrado que la profilaxis inmunoactiva, inmunoterapia oral con OM89 es más eficaz que el placebo en pacientes mujeres con hito recurrente con un buen perfil de seguridad. 5. La profilaxis con probióticos que contienen lactobacillus, Ramusus GR1, Reuteria B54, RC14, Lactobacillus casei, Chirota, Lactobacillus crispatus, CTB05 son efectivos para la restauración floral vaginal y prevención de hitos recurrentes. 6. Se ha demostrado que tanto la profilaxis antimicrobiana continua de baja dosis como la profilaxis antimicrobiana postcoital reducen la tasa de hitos recurrentes. En fin, eso es lo que quería presentarles. Está en esta guía clínica, ustedes pueden ampliar más. Y también las demás bibliografías. Muchísimas gracias, colegas. Que tengan buen día.
Muchas gracias, doctora Ayala, por su excelente y didáctica presentación. Ahora vamos a seguir el programa del día de hoy y presentamos a la doctora Mónica Ñáñez. La doctora Mónica Ñáñez es presidente de la Asociación Argentina de Menopausia, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, jefa del Departamento de Climaterio del Hospital de Córdoba, Argentina, diplomada en endocrinología ginecológica de la Universidad de París. La doctora Ñáñez, nos va a hablar sobre el tema manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. Con usted, la doctora Ñáñez. Hola a todos, es un verdadero placer estar con ustedes en este diplomado internacional en colposcopía y HPV. Agradezco la invitación al profesor Dr. Silvio Tatti y a la doctora Laura Fleider. Sobre todo porque la temática es realmente muy interesante, porque es muy prevalente en esta época de la vida de las mujeres, en la menopausia y en la posmenopausia fundamentalmente, y que afecta tanto la calidad de vida. Por eso es absolutamente fundamental poder saber sobre el tema. Nosotros sabemos que cuando las mujeres llegan a la menopausia, 1 a 2 años después de la misma, aparecen síntomas como sofocos, angustias, depresión, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, llanto fácil, disminución de la memoria, del poder de concentración, de la libido, y que a largo plazo, que es 8 a 10 años después de la menopausia, tenemos 2 riesgos, el riesgo cardiovascular y el riesgo óseo. Pero 5 a 6 años después de la menopausia aparecen los síntomas de la atrofia urogenital, que hoy en día ha cambiado su nombre por síndrome genitourinario de la menopausia. Y aunque es probable que los sofocos vayan disminuyendo y desapareciendo con el tiempo, los síntomas de la atrofia urogenital son progresivos y no tienden a resolverse sin tratamiento si es que nosotros, como profesionales, no aconsejamos, sugerimos algún tipo de tratamiento para soslayar la sintomatología y para prevenir el avance de esta atrofia. Ya en el año 1990, Bush, en un estudio que había hecho en 200 mujeres, demostró que el 100% de ellas tenía atrofia urogenital y la mitad, el 50% de estas mujeres va a tener síntomas relacionados a esta atrofia urogenital. A medida que pasan los años, mientras más nos alejamos de la menopausia, vamos a tener más atrofia y más dispareunia, y a medida que pasan los años, más sequedad vaginal. Pero esta carencia estrogénica no solamente impacta a nivel genital, sino que el impacto y las modificaciones van a ser a nivel urogenital. ¿Por qué? Porque ambos aparatos embriológicamente se forman juntos y además por la proximidad anatómica. Por lo tanto, el impacto va a ser en el aparato genital y urinario y las consecuencias clínicas también se van a hacer notar a estos niveles. La atrofia vulvovaginal, como se lo llamaba antes, dejaba de lado el impacto a nivel urinario. Por eso se modificó la terminología por la NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, este término que es mucho más amplio, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Es el conjunto de síntomas y signos relacionados y asociados a una disminución de los estrógenos que van a conllevar a modificaciones a distintos niveles, como son labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito vaginal, vagina, uretra, vejiga, y por ende la sintomatología se va a notar en estos lugares. Y vamos a tener sequedad vaginal, ardor, irritación, dispareunia, y obviamente que va a tener un impacto importante a nivel de la sexualidad con sequedad vaginal, molestias, deterioro de la función sexual y obviamente síntomas urinarios de todo tipo que ya vamos a ver también más adelante.
En el año 2019, el doctor Santiago Palacios presentó una tabla que se llama Escala Palacios, con un índice de salud vulvar. El doctor recomienda, sugiere, aconseja que hagamos un examen minucioso de la zona vulvar y que hay que fijarse en los labios mayores y menores, en el clítoris, en el introito, en el color, si hay dolor o molestias, en la elasticidad. Entonces, tenemos 0 es normal, 1 es leve, 2 es moderado y 3 es severo. Entonces uno va anotando y se obtiene un puntaje o score, y de 0 a 5 es una atrofia leve, de 5 a 10 es moderada y más de 10 es severa. Es una escala que realmente es muy importante y que nos obliga a hacer un examen minucioso de la zona vulvovaginal. La Asociación Americana de Urología ha elaborado una clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior. Entonces hablan de la fase de almacenamiento vesical, y acá hablamos de trastornos de la frecuencia, la nicturia, urgencia miccional, incontinencia de orina, de la fase de vaciado vesical, dificultad en iniciar la micción, un esfuerzo adicional, chorro débil, igual que el prostático. Síntomas postmiccionales como el tenesmo, la pérdida involuntaria de esa gotita de orina al finalizar la micción, y asociado también a relaciones sexuales, la sequedad vaginal, la dispareunia y la incontinencia que puede existir también por relaciones sexuales. También asociados a prolapsos, sensación de peso, dolor en hipogastro, sensación de fricción. Las mujeres que han tenido partos normales tienen más posibilidades de tener algún grado de prolapso, y en esta época de la vida, al no haber estrógenos, no hay colágeno, y si había un prolapso leve, esto se puede agravar e intensificar. También está descrito por los urólogos y no por nosotros los ginecólogos el dolor en los genitales externos y en el tracto urinario inferior, con disuria, dolor suprapúbico en el llenado y en el vaciado vesical, y también como un dolor perineal indefinido. La reacción clitoridiana a la excitación es menor, no existiendo tanta tumefacción, es decir, el impacto al nivel de la sexualidad es muy importante, porque está la sequedad vaginal. Primero hay una disminución de la libido, porque no solamente disminuyen los estrógenos, sino también los andrógenos, específicamente la testosterona y la DEA. Entonces, menos libido, más dolor por la atrofia urogenital, y es todo un círculo vicioso que impacta de lleno en la sexualidad. De hecho, 1 de cada 3 parejas no pueden tener relaciones sexuales a causa de esta atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia, como se denomina actualmente. Pero no todo tiene que ver con la sexualidad y nada más, sino que esto va mucho más allá. Nosotros los ginecólogos obtenemos la muestra para el Papa Nicolau, para la prevención del cáncer de cuello de útero, nada más ni nada menos que de la unión escamocolumnar en la lucha de epitelios. Esta zona está totalmente ocluida y cerrada en la posmenopausia si nosotros no instauramos alguna terapia hormonal local. Entonces, si existe un cáncer de cuello de útero, no lo vamos a diagnosticar, no vamos a hacer un diagnóstico precoz. Entonces, esto va mucho más allá si hay dolor con las relaciones o no, lo cual también es importante. Acá vemos la típica colpitis atrófico. Esto es un preparado sucio, como dice el anatomopatólogo, porque extraemos la muestra. La muestra no es apta, es una muestra no satisfactoria. Entonces, ¿por qué? Porque van desapareciendo todas las capas. Nosotros sabemos que tenemos células superficiales, intermedias, basales y parabasales, pero todas estas capas van desapareciendo, quedando nada más que las parabasales. Entonces, a la paciente le duele el espéculo, le duele la extracción del material, ya sea con un cepillito que se llama endobrush, la espátula de aire, un hisopo, con lo que fuere, que extraigamos el material, le molesta el espéculo, le molesta la maniobra, le molesta todo, y además nos informan que la muestra no es apta. Entonces, por esto, el tratamiento hormonal local ya vamos a ver que es absolutamente obligatorio. Hicimos un trabajo en nuestro hospital universitario en la ciudad de Córdoba, Argentina,
donde quisimos ver los hallazgos citológicos cérvico-vaginales en pacientes mayores de 35 años, cuando comienza el climaterio. El climaterio comienza a los 35 años, es decir, cuando comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica. Hicimos esta revisión de 10 años con 7.091 historias clínicas que revisamos. Fue un estudio retrospectivo. Queríamos ver la modificación en la flora a partir de los 35 años. ¿Y qué pasaba con la unión escamocolumnar? Bueno, nosotros que vimos en el presente estudio, el porcentaje de hallazgos citológicos patológicos fue de un 22,6%, siendo la presencia de Gardnerella vaginalis la que se lleva el mayor porcentaje, en 48,9%. En contraposición, nosotros nos encontramos con atipias en el 2,3% de los casos. En esta época de la vida, de la mediana edad o de la posmenopausia, hay como un segundo pico de HPV y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No debemos desestimar el número de citologías con lesiones intraepiteliales de bajo grado en este grupo etario, ya que la media de edad fue de 46,5 años, lo que muestra, lo que les decía recién, la existencia de un segundo pico de HPV. Debe considerarse que una muestra óptima incluye la unión escamocolumnar y que en esta población está desplazada. Por lo tanto, el estudio incluye un 43% de fallas. ¿Por qué? Porque la unión escamocolumnar se cierra, desaparece. Entonces, va mucho más allá de si le duele o no le duele con las relaciones, lo cual es importante, sino que nada más ni nada menos podemos perdernos una hermosa oportunidad de detectar un cáncer de cuello de útero a tiempo y precozmente. Esta carencia estrogénica va a conllevar a una serie de cambios, menos lactobacilos de Döderlein, menos glucógenos, menos células pavimentosas o escamosas, menos vascularización, aumenta el pH de la vagina, acortamiento y estrechamiento vaginal. Todas estas modificaciones van a conllevar a una alteración del eje del meato uretral, lo cual predispone a una mayor colonización de bacterias, tanto de vagina como del tracto urinario inferior. Por eso las infecciones urinarias a repetición en este grupo etario de no mediar un tratamiento están a la orden del día. Pero también hay hallazgos vulvares en el síndrome genitourinario de la menopausia, como es la falta de hidratación, la disminución de la grasa subcutánea en los labios mayores, fusión de los menores, desaparición del capuchón del clítoris, estenosis del introito vaginal, disminución del tamaño de las carúnculas himeneales, el meato uretral prominente, que es muy característico y que las pacientes se asustan, pérdida del vello púbico, disminución del flujo sanguíneo, disminución de la sensibilidad, etcétera. ¿Por qué llegar a este extremo de fusión de los labios menores y que causa retención urinaria aguda y tener que operar a la paciente? ¿Por qué llegar a este extremo si con una cremita y unos óvulos locales lo podemos solucionar, lo podemos evitar tranquilamente y eso depende exclusivamente de nosotros? Bueno, tenemos receptores a los estrógenos a lo largo y a lo ancho del aparato urogenital, pero es la vagina la que tiene la mayor cantidad de receptores estrogénicos. También tenemos en uretra, en trígono vesical, ligamentos redondos, elevadores del ano, y esta disminución o carencia estrogénica conlleva atrofia de la mucosa uretral y vesical. Entonces, es todo un círculo vicioso, menos estrógenos, menos colágeno, más posibilidades de prolapso, más posibilidades de incontinencia. Los estrógenos actúan sobre receptores específicos en vagina, vulva, uretra, trígono vesical. Estas son zonas con alto contenido de receptores estrogénicos. La vagina posee dos tipos de receptores estrogénicos, los alfa y los beta. La acción de los estrógenos tiene lugar en las distintas capas de la vagina. La distribución preferente de los receptores estrogénicos alfa es en el epitelio, el estroma y las fibras musculares, mientras que la de los beta es en el epitelio y los vasos sanguíneos. Ambos tipos de receptores van disminuyendo con la menopausia, sobre todo los beta.
La acción de los estrógenos tiene lugar, dijimos, en las distintas capas de la vagina y de diferente modo. Estimulan la renovación del epitelio, facilitan que el líquido trasudado producido en la lámina propia pase al epitelio, actúan sobre la capa muscular que tiene fibras elásticas y también sobre la adventicia que contiene colágeno y fibras elásticas. Y acá vemos en este gráfico, acá están todas las capas de la vagina que ya nos hemos olvidado los ginecólogos cuando cursamos histología hace muchos años, todas estas capas, y en cada una de ellas los estrógenos van a actuar, ¿no? Y acá tenemos los efectos: renovación continua del epitelio desde la capa basal, o sea, desde abajo, producción de glucógeno y fibras elásticas, lo cual facilita el trasudado, distensión y contracción del tono muscular, colágeno y elastina, que es el soporte estructural, lo cual le da la turgencia y el grado de resistencia tisular. Entonces, el tratamiento con los estrógenos locales, que es lo que le está faltando a la paciente, ¿son el gol estándar? Y la verdad que sí, la verdad que son el gol estándar, y la terapia local es obligatoria, claro que sí. Porque fíjense, los niveles de estrógenos permanecen algo elevados para mantener la función urogenital con pocos cambios por un periodo considerable. Es decir, cuando entramos en la menopausia, no aparece la atrofia urogenital importante, moderada, severa, rápidamente. Aparece 5 a 6 años después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de menstruar es porque tenemos una cantidad de estrógenos inferior a aquella que se necesita para que el endometrio prolifere, pero no pasamos de 60 picogramos por mililitro a 0. De hecho, la menopausia se diagnostica cuando tenemos una cantidad de 17 beta-estradiol menor a 20 o menor a 30 picogramos por mililitro y una FSH mayor a 40 miliunidad por mililitro. Entonces, nosotros pasamos de 60 a menos de 20, ya no prolifera el endometrio, pero no pasamos a 0. Es decir, ¿por qué aparece 5 a 6 años después la atrofia? Porque tenemos menos de 30, menos de 20, después, qué sé yo, tenemos 15, 12, 10, no pasamos a 0 de golpe. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que esa cantidad poquita de estrógenos que está circulando alcanza para mantener la salud urogenital por lo menos por 5 o 6 años. Entonces, esto significa que el tracto urogenital es muy sensible a bajas concentraciones estrogénicas. Entonces, la atrofia urogenital no comienza hasta que los niveles de estrógeno sean mucho menores que aquellos que se requieren para que prolifere el endometrio. Entonces, y esta es la base del tratamiento hormonal local, porque es posible tratar la atrofia urogenital mientras se minimiza el riesgo de proliferación del endometrio. Dicen todas las sociedades internacionales que los estrógenos locales aumentan el trofismo de la vagina, reducen el pH, incrementan la cantidad de colágeno, más vascularización, más fibras musculares periuretrales, reducen la adherencia de los gérmenes a la mucosa y mejoran el trofismo de los ligamentos. Vaya que son importantes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento hormonal local ideal? Aquel que provea estrógenos, que revierta la atrofia urogenital, que calme la sintomatología, pero que evada los efectos sistémicos. Porque, ¿qué pasa con la gente que tiene cánceres estrógeno dependientes? La gente que tiene cáncer de mama tiene que sufrir los sofocos. Bueno, es un tema importante y hay tratamientos no hormonales para esto, pero nosotros nos vamos a dedicar al tema de la atrofia urogenital. Porque ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con la calidad de vida de estas mujeres? Nosotros desde nuestra sociedad el año pasado elaboramos una especie de consenso, tuvimos 2 seminarios web donde hablamos justamente del cáncer de mama, en la menopausia y los tratamientos en estos momentos de la vida. Bueno, este es un ensayo que toda la gente que habla con respecto al tratamiento hormonal local y cáncer de mama presenta. Fueron varias citas que se identificaron y se evaluaron distintos preparados. Cuando se evaluó lo que pasaba con los estrógenos,
específicamente los comprimidos vaginales de estradiol y el anillo vaginal, se vio que existía un mínimo cambio a nivel sanguíneo de la circulación, pero era mínimo. De todos modos, nosotros en Argentina no tenemos estos preparados, tenemos otros de los cuales ya vamos a hablar. ¿Qué pasa con el endometrio? Bueno, fíjense que en este último gran estudio que incluyó en el año 2017, que incluyó a 32.433 mujeres de 50 a 79 años y con útero intacto, con un N muy importante de 3.003 usuarias de terapia hormonal local entre 1993 y 2005, que hubo 11 casos de cáncer de endometrio en usuarias y 222 en no usuarias. Bueno, este gran estudio observacional es tranquilizador para las mujeres usando terapia de estrógenos vaginales en dosis bajas en cuanto a la seguridad y en cuanto a la eficacia. Bueno, entonces el anillo vaginal nosotros no lo tenemos, en Estados Unidos y en Europa está, es un anillo de Silastic que libera estradiol, 2 miligramos, dura 90 días, es eficaz, tiene dosis ultra bajas, pero bueno, algo pasa a circulación general. Después, en Europa, esto es un gráfico de la sociedad, la Menoguía, que es la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia del año 2020, que les aconsejo que entren a la página de esta asociación, porque la verdad que tienen un material actualizado muy bueno. Ellos acá tienen promestrine o promestrieno en forma de crema y también lo tienen en forma de óvulos, tienen estriol en forma de crema de óvulos y tienen estradiol en forma de comprimido vaginal y de anillo vaginal. Es lo que también tienen en Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros? Como estrógenos locales tenemos los estrógenos conjugados únicamente en forma de crema vaginal, tenemos estriol en forma de crema y de óvulos, tenemos promestriene o promestrieno, como le llaman en algunos lugares, en forma de crema vaginal, de cápsulas blandas y de comprimidos vaginales. ¿Qué pasa con los estrógenos conjugados? Son muy eficaces, rápidamente actúan, pero pasan a circulación general, o sea que nosotros ya no los estamos utilizando. Y por ende, en pacientes con cáncer estrógeno dependiente no se pueden utilizar. Tenemos estriol. El estriol es fantástico, no pasa a circulación general. El tema es que suele arder, los óvulos particularmente suelen arder mucho cuando la paciente está con una atrofia importante. El promestrino es un producto que nosotros utilizamos muchísimo, lo hemos estudiado, hemos tenido un grupo de estudio con 10 profesionales de toda la Argentina donde nos hemos dedicado a estudiar mucho a este producto, lo utilizamos muchísimo y viene en forma de crema, dijimos cápsulas blandas y comprimidos vaginales. Es súper eficaz y además es seguro. En el consenso que establecimos en forma conjunta con la Sociedad de Patología Mamaria de Argentina y la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, llegamos a la conclusión de que se puede utilizar sin problema aún en las pacientes con cáncer de mama. ¿Qué es este promestriene? ¿Qué es este producto que la verdad que nosotros usamos muchísimo? Es un análogo sintético estrogénico que tiene efecto exclusivo en mucosa urogenital, que no tiene absorción sistémica, que es seguro en pacientes con cánceres estrógeno dependientes. Bueno, este fue el primer gran estudio que se hizo con promestrine hace muchísimos años, donde se utilizó en 17 pacientes oncológicas que tenían sequedad vaginal y dispareunias severas, importantes. Se utilizó un mes cápsulas vaginales de promestrine y se hizo un dosaje de la estrona. La conclusión fue que la estrona plasmática no se modificó significativamente y que fue efectivo para la atrofia. Este fue el estudio pivotal a partir del cual surgieron una serie de otros estudios. Este es otro estudio donde se evaluó el promestrine vía oral, donde obviamente pasó a circulación general, aunque después cae, y acá vemos una curva chata cuando se lo indica por vía vaginal.
Este es otro estudio, hay una serie de estudios. Después este otro estudio muy antiguo donde se evaluó promestrine con el único que existía en ese momento, que eran los estrógenos conjugados. Los dos son efectivos, pero estrógenos conjugados pasa a circulación general y no así promestrine. Todos los estudios con promestrine demostraron mejoría en el trofismo, alivio sintomático marcado, mejor que el placebo, resultados equivalentes a estrógenos conjugados y sin efecto sistémico. Acción local en uretra, vagina, no hay proliferación del endometrio, tolerado y rápidamente eficaz y no tiene tiempo limitado de uso. ¿Cuál es la conducta? Primero interrogar a las pacientes, porque por ahí las pacientes no se animan a decirnos que tienen un grave problema a la hora de tener relaciones, por ejemplo. Examinarla, no pedirle el Papa Nicolau, la mamografía. Por ahí le pedimos un PAP rápidamente y la paciente no la hemos examinado, tiene una atrofia importante, se va a hacer el Papa Nicolau, le duele el espéculo, le duele la extracción del material y después el material ese no sirve para hacer un diagnóstico. Entonces, examinar siempre a la paciente. Tratamiento preventivo obligatorio. Si la paciente está con un tratamiento hormonal sistémico, con estrógenos, ya sea vía oral, vía percutánea o vía transdérmica, tenemos que creerle que tiene ardor vaginal y sequedad vaginal, porque no es bueno el impacto a nivel local del tratamiento general, salvo la tibolona, que la tibolona sí tiene alcance local. Bueno, hidratantes, recomendar lubricantes siempre. Y no solamente el óvulo, porque es el otro error que cometemos los ginecólogos. Bueno, colóquese un ovulito 2 veces por semana, claro, pero la paciente no sabe cómo, cuándo, en qué momento. Por ahí se lo coloca en el baño, llega a la cama y ya se le cayó todo. Y la crema es muy importante para la zona vulvar, porque por ahí está tan seca que no le entra el óvulo y le duele y le arde. Entonces, le tenemos que explicar, señora, cuando usted está acostada a la noche en la cama que se va a dormir, con la crema se pone todo en la zona de la vulva, en el introito, en la entradita de la vagina, se coloca la cremita, unta el óvulo con la crema y se lo coloca. Dificultades de las pacientes para la consulta. Esto ya está registrado. Fíjense, 1/3 no comentan estos problemas ni con su médico, ni con su pareja, ni con las amigas. No me siento a gusto, me da vergüenza en el 60% de los casos. Y las dificultades que tenemos nosotros los médicos a la hora de preguntar de esto, ¿no? Las pacientes dicen que, bueno, acá el 54% habían hablado del problema, pero solo en el 10% de los casos había sido el médico el que le inició la conversación con respecto a esta temática. La Sociedad Norteamericana de Menopausia y la IMS también consideran que el síndrome genitourinario de la menopausia está subdiagnosticado y que bajas dosis de estrógenos locales sería la primera línea de tratamiento cuando hay síntomas moderados a severos. Bueno, nosotros podemos utilizar los estrógenos locales, no solamente en la posmenopausia, a lo largo de la vida de las pacientes nuestras, nosotros podemos utilizar estrógenos locales, ya sea en la bebé o en la niña con la coalescencia de los labios, en la edad reproductiva, las mujeres que están bajo tratamiento con anticonceptivos orales de baja dosis y tienen sequedad vaginal, dispareunia, deseo sexual hipoactivo, la gente que está bajo radioterapia o con tamoxifeno, y ni que hablar en la posmenopausia, ya hemos estado hablando. O sea que la terapia hormonal local nos puede ser útil en todas las épocas de la vida de la mujer. La puérpera. Bueno, los datos disponibles sugieren que los andrógenos como la testosterona pueden tener un efecto directo sobre el tejido vaginal, porque siempre hablamos de estrógenos, pero los andrógenos también tienen mucho que ver. Su administración local provoca diversos cambios en la vagina, cambios en la expresión de los receptores androgénicos y estrogénicos, aumento del crecimiento celular, de la producción de mucina, del recambio de colágeno, de la perfusión y de la síntesis de neurotransmisores. Algunos efectos son complementarios con los de los estrógenos y otros son específicos, como la estimulación del crecimiento de las terminaciones nerviosas. No solamente son importantes los estrógenos, los andrógenos también. La prasterona o DEA, de hidroepiandrosterona, fue aprobada en el año 2016 por la FDA para tratamiento de la dispareunia moderada a severa en la posmenopausia.
Viene una caja con 28 óvulos, con 6 aplicadores. Cada óvulo tiene 6,5 miligramos de DEA. Y afortunadamente en nuestro país este año comienza a comercializarse. Es muy interesante la combinación de los estrógenos vaginales con los óvulos de DEA, con resultados realmente sorprendentes. Así que estamos felices por la llegada a nuestro país de este producto. Después está el ospemifeno, bueno, es un SERM, es decir, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que también fue aprobado en 2013 por FDA y en 2014 en Europa. Y nosotros no lo tenemos. El tema del ospemifeno es que tiene como efectos secundarios los sofocos. Tenemos otras alternativas, las técnicas regenerativas como son el láser y el HIFU, que no son tema para esta charla, pero hay que tenerlos en cuenta y que combinados con el tratamiento hormonal local suele ser muy, pero muy útil, una herramienta importante para el ginecólogo para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Acá tenemos las indicaciones para que ustedes las vean tranquilos. Bueno, ¿qué dice la Sociedad Internacional de Menopausia desde el año 2016? Que todos los preparados estrogénicos locales son eficaces, pero que el tratamiento debería comenzarse tempranamente y previo a los cambios atróficos severos. Es fundamental que los proveedores de salud se comprometan en su rutina a abrir una discusión abierta y sensible con las mujeres posmenopáusicas acerca de su salud urogenital para asegurar la detección temprana y el manejo apropiado de la atrofia vulvovaginal o atrofia o síndrome genitourinario de la menopausia. Dice la Sociedad Española de Menopausia en el año 2020, el año pasado. Dice que la mejoría de los síntomas con un tratamiento con estrógenos locales suele ser rápida, con un efecto pleno en las primeras 10 a 12 semanas de tratamiento. Este tratamiento a dosis bajas presenta un perfil de seguridad más favorable que la terapia hormonal de la menopausia. No es lo mismo un tratamiento hormonal general que un tratamiento hormonal local, y que puede utilizarse a cualquier edad, dicen los españoles, y que las alertas de seguridad cardiovascular y oncológicas en los prospectos de los medicamentos de estrógenos locales no se basan en ensayos clínicos. Y los españoles, bueno, ellos recomiendan acá que estas preguntas, que hay que hacerlas sí o sí, que acá se las dejo en la diapositiva, y que hay que hacer un dibujito a las pacientes para explicarle cómo colocarse la crema y cómo colocarse el óvulo. Yo me alegré mucho cuando leí esto el año pasado, porque yo hace más de 20 años que hago esto, que no solamente les muestro una foto de la vulva en la computadora, sino que yo les hago el dibujito en el recetario y les explico cómo colocarse la crema y los óvulos. O sea que me alegró mucho ver esta sugerencia de España. Dice la Sociedad Norteamericana de Menopausia desde el 2000. Miembros de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y del American College han elaborado un editorial solicitando la modificación en el prospecto, porque mientras nosotros decimos que el epromestrine o promestrino es seguro y que no pasa a circulación general, en el prospecto de muchos de estos medicamentos locales dice no pasa a circulación general, pero precaución en los cánceres estrógenos dependientes. Entonces nosotros como médicos tenemos que tener un respaldo. Y entonces NAMS y el American College elaboraron este editorial solicitando que se modifique esto en el prospecto, fundamentado en varias observaciones. La primera, que los niveles de estrógenos en sangre son sustancialmente menores con formulaciones de estrógenos vaginales locales en dosis bajas que con el tratamiento sistémico, no tiene nada que ver. Segundo, no hay estudios clínicos ni observacionales consistentes que sugieran un aumento del riesgo señalado en la advertencia. La ausencia de evidencia que sugiera que los pequeños cambios en los niveles hormonales en sangre con el uso de formulaciones de dosis bajas vaginales aumentan el riesgo de cáncer no está fundamentado. Se propone modificar, por lo tanto, el texto del rótulo para reflejar mejor el perfil de seguridad del estrógeno vaginal en dosis bajas
y potencialmente aumentar la seguridad, enfocándose en información crucial con respecto a estas formulaciones. Esto beneficiaría no solo a las mujeres, sino a nosotros, los médicos, porque tendríamos un respaldo y la FDA está revisando y considerando la propuesta. Por ejemplo, acá lo vemos claramente, que esto es un prospecto de Promestriene, donde dice, en las contraindicaciones, dice, no se han observado efectos sistémicos luego de su administración, pero por precaución es recomendable, como en todos los estrógenos, no utilizar Promestriene en casos de antecedentes de cáncer estrógeno dependiente. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Se dice que no pasa a circulación general y después que dice que hay que tener cuidado. Por eso la NAMS y el American College han elaborado este editorial para ver si FDA, que está revisando esto, logra que los laboratorios modifiquen esto en el prospecto, porque si no se trata de una relación médico-paciente y médico, ginecólogo con mastólogo y oncólogo, tiene que ser muy estrecha, porque si no, uno dice, como ginecólogo estudioso del tema, que no pasa circulación general y al oncólogo le puede crear dudas. Esta atrofia urogenital y su relación con la terapia hormonal local es mágica. La verdad que es una solución mágica y que pasamos de un otoño severo y seco a una hermosa primavera. La verdad que realmente es así. Lo mejor de tu vida es el resto de tu vida. Tenemos que saber que las mujeres viven más, pero si viven más tienen que tener buena calidad de vida y este es un aspecto muy importante. Soluciones para el síndrome genitourinario. Primero involucrarnos, hablar con la paciente, revisar, examinar a la paciente, pensar que hay muchos tratamientos. La terapia hormonal local es buena, claro que sí. Los estrógenos, por supuesto, pero de los que nosotros tenemos, sabemos que Promestriene y estriol son los seguros, eficaces y seguros. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto es el tiempo necesario? Es por siempre y para siempre. Es así porque esto es evoluciona, es evolutivo, cada vez va a ser más severo, no es mágico que solito sin hacer nada se va a solucionar, nosotros tenemos que actuar y el tratamiento hormonal local es por siempre y para siempre. Cuando hay una atrofia severa es no menos de 20 días, todos los días crema y óvulos, y para el mantenimiento son 2 veces por semana por siempre y para siempre. Pueden descansar, pero está comprobado que si descansan más de un mes de manera continua, volvemos a foja cero. Entonces, por siempre y para siempre, salvo que combinen con láser o con HIFU, que ahí la duración del efecto puede ser de 1 año. ¿Todas son correctas? Sí, todas son correctas, porque podemos nosotros combinar las terapias. Los estrógenos, los andrógenos, los SERMs, el láser, el HIFU, son todas correctas, ¿no? Y son herramientas importantes y que las podemos combinar para el bien de nuestras pacientes. Pero esto no es un tratamiento que es una sesión de láser y nada más, o es un óvulo y nada más, ¿no? Es un tratamiento que el hormonal es por siempre y para siempre, y si hacemos HIFU o láser son no menos de 3 sesiones y que hay una por mes, y eso sí le va a durar el efecto de 1 o 2 años. Cualquier duda o consulta, acá les dejo mi correo electrónico y mis redes. Estoy dispuesta a responder cualquier inquietud, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Están todos? Aló. Excelente la exposición de la doctora Mónica, como siempre. Vamos a conectarnos con ella para que puedan hacer sus preguntas tanto al doctor Ayala como a la doctora Ñáñez. Buenas noches de nuevo, doctora Ñáñez. Ahora sí, vamos a molestarla para que conteste las preguntas del auditorio. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Estoy totalmente disponible y quiero pedir disculpas porque en mi presentación grabada agradecí al doctor Silvio Tatti porque me había invitado al diplomado de tracto genital inferior. Ese mismo día envié las 2 charlas. Las 2 charlas son las mismas, pero bueno, en una agradecí a mi querida amiga, la presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, Maribel Dextre, gran persona, gran profesional y gran amiga, a quien aprecio muchísimo.
Así que quiero pedir disculpas por ello. O sea que al doctor Silvio Tatti le envié la clase agradeciéndole a Maribel Dextre, pero es la misma clase. Así que bueno, un placer y felicitaciones al doctor Ayala también por la presentación. Un honor, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Quería saber si el público tiene alguna pregunta. Acá tengo una pregunta para la doctora Ñáñez. Bueno. Aquella paciente que todavía menstrua, pero que sufre de endometriosis, sin embargo, ya presenta síndromes de génito urinario en el sentido de sequedad vaginal y dificultad para el coito. ¿Qué sería lo recomendable para que esta paciente pueda utilizar? Pero con todo gusto. Bueno, yo ahí hablé de la crema y de los óvulos, ¿no? Ustedes tienen, igual que nosotros, tienen estriol y tienen promestrien, tienen los dos productos. Nosotros también tenemos estrógenos conjugados en forma de crema, pero no los utilizamos, porque los estrógenos conjugados pasan a circulación general. En esa paciente no hace falta, yo explicaba recién que no solamente damos el tratamiento hormonal local en la posmenopausia, el tratamiento hormonal local lo podemos dar en todas las etapas de la vida de la mujer. Y en este caso, que ya tiene una dispareunia, que ya tiene la sequedad vaginal, puede tener un prurito, infecciones urinarias, repetición y demás, le pueden hacer un esquema de 2 veces por semana con crema y óvulos, por ejemplo, durante un mes, descansar 15 días, repetirlos, y además tienen que indicarles el gel con ácido hialurónico, que ustedes deben tener, supongo. Nosotros ahora también tenemos hace 2 meses los óvulos con ácido hialurónico, que también son excelentes. Entonces pueden combinar los tratamientos. Ahora, el 20 de abril en Buenos Aires, Capital Federal, yo presento para el laboratorio Beta los óvulos de DEA o prasterona, que es la dehidroepiandrosterona, que no los tenemos todavía. Yo hace 5 años que indico fórmula magistral, pero ahora el 20 de abril los presento para el laboratorio Beta a los óvulos con DEA. Estamos muy contentos de tener esta presentación en la Argentina, a partir del 20 de abril que los lanzamos. De modo que pueden combinar los tratamientos. No hace falta que la mujer esté en la posmenopausia para que ya tenga sequedad vaginal y para poder tratarlo. Tanto el doctor Ayala como yo dijimos que el climaterio comienza a los 35 años, cuando ya comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica. El ovario comienza a producir menos estrógenos. Hay meses que produce grandes cantidades de estrógenos y hay meses que no produce casi nada. Por eso las irregularidades menstruales en la premenopausia se dan en el 90% de los casos. Entonces, y en esos periodos donde hay un hipoestrogenismo, aparece la sequedad vaginal. Le pueden dar el tratamiento tranquilamente. También dijimos que a las mujeres jóvenes que están con anticonceptivos hormonales de baja dosis, producen una sequedad vaginal importante en algunas mujeres con deseo sexual hipoactivo y demás. Ahí pueden usar la terapia hormonal. Es decir, la terapia hormonal local la pueden utilizar en absolutamente todas las etapas de la vida de la mujer. Muchas gracias, doctora. Aquí en sala tenemos una pregunta. Hola, Mónica, Maribel, ¿cómo estás? Hola, amiga querida, ¿cómo estás? Un placer. Bien, bien, muchas gracias por conectarte. Sé que es bien tarde ahorita en Argentina. Y 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. Bueno, entonces aquí todos están muy entusiasmados. Muchas gracias por tu excelente exposición, así como la exposición del doctor Ayala, que también es médico investigador, con un libro en climaterio y también pertenece a Red Link, igual que nosotras. Bien, así que, qué bueno, un placer, placer. Ajá. Mónica, aquí tenemos una pregunta en sala. Aquí te paso al doctor. El doctor se va a presentar contigo. Está muy emocionado, no solamente por tu inteligencia, sino dice que por tu belleza también. Muchas gracias, doctor. Un Buenas gusto, noches, doctora Ñáñez. Felicitándole inicialmente por su excelente posición. Nos ha clarificado muchos puntos. Acá hay varias interrogantes, ¿no? Durante su diserción escuché que usted mencionó de que a consecuencia de los trastornos menopáusicos había cierta retracción de los labios menores y por ende puede eso llevar a una obstrucción urinaria. Sí.
Algo así escuché o me equivoco, no sé. No, O no, sí, mal. sí, 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 le mostré el caso y todo, sí, sí, sí. Correcto. ¿Es con mucha frecuencia que ustedes ven esos casos? No, Punto. no, 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 no. Lo que pasa es que yo trabajo en un hospital escuela, el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad del país, y somos un centro de derivación muy grande. Y vemos de todo, vemos de todo, las cosas más raras, los síndromes más raros, cuando no saben qué hacer nos mandan a nosotros, vemos de todo. Entonces, por eso tenemos casos tremendos, como por ejemplo un cáncer de mama en un chiquito de 14 años, vemos cosas muy raras, un parto en una nena de 10 años, o sea, vemos cosas tremendas, de todo. Bueno, eso hace a la expertise de todo lo que pasamos por nuestro hospital, que tenemos el honor de trabajar ahí hace tantos años. No, no, gracias a Dios, ese es un caso extremo de una atrofia severísima. No, es raro, es raro, es raro que llegue en ese cuadro. Ayer vi una paciente que no me entraba el dedo índice, siendo que había tenido 2 partos normales, 77 años, una mujer brillante, hermosa, súper profesora en la universidad, había sido toda su vida y no iba al médico. Yo le había dado hacía 15 años un tratamiento hormonal y lo había dejado totalmente. Esposa de médico, bueno, tremenda, muy reacia al tratamiento y no había manera de que entrara un dedo de la atrofia tan severa que tenía esta mujer. Y no era en el hospital, era en la parte privada que la vi. Bueno, por eso el tratamiento hormonal es tan importante, pero no es una caja y nada más. Porque hay pacientes que vienen y me dicen, yo ya no doy más de la sequedad, me duele con las relaciones, tengo ardor, prurito. Y yo le digo, y entonces cuando le digo, no, tenemos la solución, y le anoto el nombre del tratamiento, de la crema y los óvulos, y me dice la paciente, pero eso yo ya me lo puse, eso yo ya me lo puse. Claro, pero ¿cuánto te pusiste? Me puse una caja, ya hice el tratamiento. No, no es una caja, es por siempre y para siempre. Eso es fundamental, fundamental. Claro, doctorita, pero hemos tenido oportunidad de a veces ver en un hospital materno perinatal casos escasos de ese cierre, ¿no? De la uretra, digamos. Sí. Ahora, ¿ustedes lo manejan médicamente o acuden al tratamiento quirúrgico en última instancia? Bueno, no, siempre médicamente hay que prevenir, pero en ese caso hubo que hacer una cirugía porque si no, no había manera, había una retención urinaria aguda. Ahora, nosotros también tenemos un departamento de ginecología infanto-juvenil muy importante en nuestro hospital y vemos mucha coalescencia de los labios en las bebitas o en la coalescencia de los labios la podemos ver en la bebé recién nacida o en las chiquitas de 5 o 6 años que van a los areneros, que se rascan, que tienen esas bulbitas de repetición y que se cierran los labios. Eso lo vemos. Y antes los pediatras intempestivamente abrían así, con un dolor terrible, y no, uno ve que cuando le pone la cremita a la nena 2 veces por día, durante 10 a 15 días, la vulva se abre como una flor. El tratamiento realmente es mágico con la terapia hormonal. Es fabuloso, sinceramente lo vemos mucho. La coalescencia de los labios en las nenas lo vemos muchísimo. Porque ya digo, un hospital escuela, universitario. Bueno, algo parecido a nuestro querido materno perinatal, Maternidad de Lima, donde elaboramos, ¿no? Hemos tenido oportunidad de ver, inclusive, tener que hacer uso del apoyo psicológico, porque hay pacientes que muchas veces hacen vaginismo. Claro. ¿No? Y se completa el cuadro, ¿no? Sí. Terapia psicológica que es muy importante. Muy importante, muy. Y lo otro que hay que preguntarle a la paciente, hay que preguntarle, porque por ahí, si ustedes están en un hospital escuela como yo, por ahí estamos 2 médicos residentes que están rotando del hospital nuestro, un médico residente, un fellow de otro lugar, más un estudiante, somos un montón adentro del consultorio, y por ahí la paciente viene porque tiene problemas con el esposo, porque no puede tener relaciones sexuales, porque le arde, le molesta, y no se anima a contarlo, porque ve que somos un montón y no se anima. Entonces, nosotros tenemos la obligación de preguntarle a la paciente si tiene algún tipo de problemas en estos casos, ¿no? Porque es muy frecuente, súper frecuente. Doctora Yáñez, disculpe que yo soy muy preguntón. Sí, pero es su última pregunta. Yo estoy acostumbrada.
Referente al proceso infeccioso a consecuencia de esta situación, mencionó usted el caso de la Gardnerella, ¿no? Sí, Se ha visto muy casos de que frecuente. hay Sí, resistencia a la Gardnerella, ¿no? Paciente que pese al tratamiento clásico se le instaura, pero persiste. Si inclusive se hace un cultivo positivo a Gardnerella. En esos casitos, ¿cómo ustedes lo manejarían? bueno, lo que pasa es que hay problemas de repetición, como el doctor Ayala también lo dijo, problemas vaginales y urinarios, de la vía urinaria baja, inferior. ¿Por qué? Porque se modifica el pH. Cuando ustedes, Claro. primero hay que hacer el tratamiento de la Gardnerella, pero cuando ustedes restauran ese epitelio con terapia hormonal, la paciente tiene menos, como el doctor lo demostró, menos infecciones urinarias y menos infecciones vaginales. Totalmente, porque el pH lo restauramos con la terapia hormonal. Por eso es obligatoria la terapia hormonal, absolutamente. Tenga Doctorita, o no tenga relaciones, ¿eh? Tenga o no ya, tenga ahora, relaciones la paciente. Porque la en caso de paciente, si uno paciente, no le explica, sí, perdón. caso de paciente joven, doctor, disculpe que le interrumpa, Sí, paciente sí. joven, hay un caso de, digamos, a la ganadería un poquito resistente el tratamiento, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también el doctor Ayala, porque yo hace rato que estoy acá conectada y me escuché toda la charla, el tema de las medidas higiénico-dietéticas son absolutamente importantes, ¿no? Lo que dijo el doctor recién, el tema del cuidado, lavarse de adelante para atrás, el tema de la ropa interior de algodón no ajustada, bueno, son cosas realmente importantes. El tema de las manos súper limpias, que yo les digo siempre a las pacientes, tanto de ella como de la pareja, orinar, miccionar antes y después de las relaciones, lavarse de delante para atrás, no lavarse a cada rato, que el chorrito del bidet, la ducha vaginal no, que se laven por fuera, son cosas realmente súper importantes. Las medidas higiénico-dietéticas son tan importantes como el tratamiento médico, tan importantes como el tratamiento médico. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora, muy amable. Por Para el favor, doctor un placer, Ayala, doctor. Mucho gusto. quisiera hacerle la pregunta acerca de cuál sería lo recomendable para una paciente que cada vez, perimenopáusica, que cada vez que tiene relaciones vuelve a tener infección urinaria. Muy bien, efectivamente, cuando ya son infecciones urinarias recurrentes, uno tiene que echar mano, lo que hemos dicho, primero, evitar los factores de riesgo que la doctora Yáñez está comentando. Segundo, es efectivamente mejorar el pH vaginal. La clave en la salud vaginal es recuperar el pH y para eso hemos explicado efectivamente acá está el estriol y el promistreno, son fabulosos. Y finalmente es importante ya entrar al protocolo de uso de antimicrobianos, ¿no? Uso de nitrofurantoína a baja dosis, uso de antibióticos que tienen que ya utilizar casi continuamente, incluso de 3 a 6 al año, incluso en aquellos casos que son recurrentes, ¿no? Severos. Entonces, pero la clave, el éxito es justamente mejorar la salud vaginal, restaurar la fisiología vaginal, recuperar el pH de la vagina. Y acá se echa mano muy bien al estriol. En Perú tenemos más estriol en óvulos en crema y es espectacular la respuesta a las 12 semanas. Inclusive aquellas mujeres que tienen su cistocele, su prolapso, con uso de estrógeno local desaparece o desaparecen mientras están usando, ¿no? Entonces, es importante no tener miedo a usar estrógeno local porque es seguro, no se absorbe y mejora la calidad de vida vaginal, la calidad de vida de la mujer, no solo sexual, sino en general, ¿no? Entonces es importante recuperar la calidad de vida de esa señora que sufre mucho el aspecto vaginal. Todos nos ocupamos de la salud bucal, todos nos estamos ocupados siempre de salud bucal. ¿Por qué no nos ocupamos entonces de la salud vaginal? La vagina también tiene derecho a usar su crema, sus óvulos, su gel, sus detalles, también de todo, ¿no? Entonces creo que es importante, acá lo que estamos presentando, el estrógeno local es fabuloso. Muchas gracias, doctor. Para la doctora
Mónica. Eliana Ojeda, la doctora, pregunta si la paciente es usuaria de terapia hormonal de reemplazo, ¿es necesario que use estrógenos locales en vagina? Sí, sí, totalmente. La terapia hormonal general no tiene buen alcance local. Eso es fundamental, es un concepto que lo tenemos que tener en cuenta, salvo que la paciente use tibolona, que la tibolona sí tiene alcance local. Porque la tibolona es un metabolito, un STEAR, un metabolito, una droga tejido específica que tiene una parte que es como estrogénica, androgénica y gestágeno. Entonces esta parte androgénica sí tiene, como hay tantos receptores, entonces sí tiene buen alcance local. De hecho, cuando la paciente empieza con tibolona, sobre todo la de 2,5 miligramos, porque está la baja dosis de 1,25, cuando utiliza la de 2,5 sí se nota que aumenta la secreción, la lubricación, pero el estrógeno por vía general, ya sea vía oral, ya sea en forma de gel percutánea o de parche transdérmico, nosotros ya no tenemos más parches, no tiene buen alcance local. Por eso hay que creerle a la paciente que nos dice, estoy con terapia hormonal, pero sigo seca. Y hay médicos que dicen, no puede ser, si hace años que está con terapia hormonal. No. Los estrógenos generales no tienen buen alcance local. Por eso, por más que estén con gel, con parche o con estrógenos por vía oral, hay que administrarle el estrógeno local porque no llega, salvo la tibolona. Muchas gracias, doctora. Sí. Para el doctor Ayala, quisiera, de parte del doctor, hay una pregunta interesante aquí, perdón un momentito. El doctor Juan Martín Velasco Cárdenas pregunta, ¿qué rol tiene la proteína de Tams-Horsfall en ITU? Bueno, eso no tengo experiencia ni he encontrado en la revisión de la última guía que he expuesto. Sí, sabemos que es la que más se produce en el aparato urinario, pero no entendemos muy bien cuál era el alcance de la pregunta. Tenemos otra pregunta para la doctora Ñáñez. El doctor Otoniel Carnero Balmaceda pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las isoflavonas de soya en el climaterio y en paciente perimenopáusica con cáncer de mama o endometrio? Bueno. Gracias por la pregunta, doctor. No, las isoflavonas de soja son un estrógeno natural. Entonces, no se puede dar en patología estrógeno dependiente. Pacientes con cáncer de mama o cáncer de endometrio, que hace muchos años sí se los dábamos, no, está totalmente contraindicado. Porque es un estrógeno natural. Hablamos de la vía general, por supuesto, ¿no? De la vía oral, me imagino, porque la vía vaginal no hay problema. El tema es la vía general, las isoflavonas de soja, que de paso quiero aprovechar, ya que es un curso de formación. Vieron que las isoflavonas de soja, si la han indicado, no funcionan en todo el mundo. No funcionan como el estrógeno, como la tibolona. No funcionan en todo el mundo. Porque se ha demostrado hace algunos pocos años de que tiene que tener la paciente ciertas bacterias en el intestino para que esa isoflavona de soja pase a un metabolito activo que se llama equol. El equol. Y este equol es el activo, la droga activa, la que va a hacer efecto contra los sofocos. Y como es muy poca la parte de la población que tiene estas bacterias en el intestino, no a todo el mundo, en general, a la gran mayoría no le hace nada. Es muy poca la gente a la cual le calma la sintomatología vasomotora la soja. Pero no, está contraindicado las isoflavonas de soja por vía oral, tanto para el cáncer de endometrio como el de mama. Todo cáncer estrógeno dependiente. Contraindicado. Muchas gracias. No, no. Otra pregunta para la doctora Mónica Ñáñez. En una paciente post-radioterapia con atrofia vaginal, ¿qué es lo más recomendable? Viene de parte de la doctora Rosario Cáceres Maldonado. Bueno, gracias doctora por la pregunta. En realidad, si una paciente está con radioterapia por un cáncer una braquiterapia supongo, por un cáncer de cuello, no tiene ninguna contraindicación en absoluto. Se puede hacer, de hecho yo tengo varias pacientes que me derivan para hacerle HIFU, por ejemplo, que es una técnica regenerativa
que hace que se incremente el colágeno, también el láser, combinado con la terapia hormonal local, andan perfectamente bien. Y si no, económicamente no puede afrontar, porque son un poco costosas las técnicas regenerativas, con crema y con óvulos, pero está totalmente indicado. De hecho, cuando hay una atrofia importante, no menos de 20 noches, todas las noches. Pero no en el baño que llega a la cama y se le cayó todo. Y esto parece una pavada, pero es muy importante explicarle cómo tiene que hacer el tratamiento hormonal local. La paciente cuando se acuesta, cuando ya se va a dormir, que esté en la cama, ahí se pone la crema, unta el óvulo y se lo coloca. 20 noches seguidas, seguiditas, continuas, y después 3 veces por semana. Porque no hay ningún problema, al contrario, le va a beneficiar muchísimo. Y si lo pueden combinar con una técnica regenerativa, muchísimo mejor. Ninguna contraindicación, al contrario, totalmente indicado. Perfecto. Tenemos una pregunta más para usted acerca de, es un asistente anónimo y nos dice que si existe alguna evidencia sobre el Rejuchip y pacientes en la perimenopausia, y me imagino el efecto en el síndrome genitourinario. Cuénteme usted. Anónima, la pregunta es anónima. Bueno, con todo gusto. El implante hormonal, el pellet de testosterona, es absolutamente maravilloso para la atrofia urogenital, no solamente para la atrofia urogenital. Nosotros mostramos recién, yo mostré en la presentación, que la cantidad de receptores hormonales que existen a lo largo y a lo ancho del aparato urogenital, no solamente hay receptores a los estrógenos, sino que hay muchísimos receptores androgénicos, y en la vulva hay más receptores androgénicos que estrogénicos. Por eso el tratamiento con testosterona por donde sea, ya sea en forma de óvulos, que ahora tenemos la DEA es la prodroga de la testosterona. La DEA para actuar en vía vaginal se tiene que transformar en testosterona, también por vía oral. El pellet de testosterona, la crema con testosterona, todo lo que sea andrógeno en la vulva funciona perfectamente. Todo lo que sea andrógeno funciona perfectamente. Así que claro que sí, por supuesto que sí, funciona de maravillas a nivel de la vulva. Muchas gracias, doctora. Otra para usted. ¿Se podría repetir el tratamiento de una atrofia vaginal severa con terapia hormonal local? Totalmente, es por siempre y para siempre. Yo siempre a mis alumnos, a mis residentes y en los congresos, que Maribel me ha escuchado tantas veces, yo siempre digo, nosotros en la Argentina tenemos una canción, nada es para siempre. No, esto es por siempre y para siempre, ¿no? Es obligatorio el tratamiento hormonal local. Y la experiencia dice que cuando descansamos más de un mes de manera continua se vuelve a foca cero. Por eso es tan importante tomarse el tiempo de hablar y de explicarle a la paciente que no es una caja, es siempre. Es siempre. Y la gente que tiene muchos síntomas va a estar muy estimulada a hacer el tratamiento. El problema está en las que no están con tanta sintomatología y creen que con una cajita nada más lo van a solucionar, ¿no? Por eso es tan importante la relación médico-paciente y que nosotros empaticemos, tengamos empatía con esa mujer que tenemos enfrente, que les expliquemos lo que le va a ocurrir si no hace el tratamiento. Es muy importante que nosotros lo expliquemos, ¿no? Porque creen que no les va a pasar nada. Y sí, la verdad que el tratamiento tiene que ser continuo, porque este es un síndrome progresivo, ya lo dijo el doctor Ayala y lo dije yo también, ¿no? Es un síndrome progresivo, que no se va a detener mágicamente solo, sí, mágicamente con el tratamiento, a Dios orando y con el vaso dando, pero solito no se va a detener. Muchas gracias. Una última pregunta para el doctor Ayala. ¿La terapia con antibiótico poscoital es útil en las infecciones urinarias a repetición poscoitales? Sí, efectivamente, cuando ya uno tiene hitos recurrentes, como su nombre indica, ya hasta 3 veces al año o 2 veces cada 6 meses, ya tienen que echar mano al uso antimicrobiano. Pero siempre no se olviden su terapia estrogénica local, ambos, para garantizar justamente el tratamiento. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada esta sesión.
le agradecemos mucho a la doctora Ñáñez, que ha tenido la paciencia de escucharnos y que allá en Argentina son 2 horas más, o sea que es realmente muy tarde, al doctor Ayala por su excelente exposición y por su predisposición siempre a apoyar a la Sociedad de Climaterio, y les dejo con la doctora Maribel Dextre, nuestra presidenta, para que despida la sesión. Gracias, gracias, doctora Ayala, gracias, Mónica, muchísimas gracias, acá estoy, hola, hola. Mónica querida, ya anda a dormir, muchas gracias. 12 Has de- puesto sí, tu correo, así que todos los chicos lo tienen, cualquier cosa se van a estar comunicando contigo. Gracias, besos. Un placer, Nos un vemos. placer, mi amor. Felicitaciones y éxitos en tu gestión. Saludos al Gracias, doctor, a la gente de Abbott, que son mis amigos, y cariños a toda la gente de Perú. Gracias, besos, nos Chao, vemos. chao, gracias. Placer. Bueno, chicos, hoy día, miércoles 22, hemos terminado por hoy sobre infecciones urinarias, el síndrome genitourinario. Los tips para llevar a casa es que siempre hay que preguntar con respecto a síntomas genitales en nuestras pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas. Y sabemos que hay hipoestrogenismo a nivel genital, no solamente en la posmenopausia, sino también en pacientes cuando utilizan anticonceptivos orales de baja dosis, en pacientes en el puerperio y en las pacientes en etapa de lactancia, así como también en las niñitas, los que hacen ginecología infanto-juvenil o los que se van a especializar, también se pueden usar estrógenos en estos casos. Con respecto a las infecciones urinarias, es muy importante ver todo, como ha dicho el doctor, todas las otras causas, toda la higiene, las medidas higiénico-dietéticas que deben acompañar a nuestras recomendaciones, no siempre farmacológicas, ¿no? Nosotros somos médicos, tenemos que trabajar en la parte preventiva. No somos personas que están hechas para medicar simplemente, ¿no? Y quiero invitarlos a nuestra jornada internacional, es el 22 y el 23 en el Hotel Sol de Oro, donde se van a tratar muchos temas con respecto a medicina estética y regenerativa en el climaterio. Es por primera vez que se trata este tema dentro de nuestra sociedad y todos ustedes que están en formación tienen que saberlo, porque esto es lo que se viene, esto es lo que se está viendo actualmente y lo que ustedes van a hacer a diario. Entonces los invitamos a todos, hay una tarifa especial para ustedes. Y en el taller que vamos a hacer con el doctor Elías, que es un maestro a nivel internacional y con muchos trabajos de investigación realizados, con respecto a el taller en ginecología estética y regenerativa. Por hoy día hay una promoción, salgan y se inscriben 2 y va a haber un descuento para este taller. Así que los estamos invitando a ustedes, los que tenemos también en virtual, pueden conectarse, están los teléfonos de la sociedad, el correo electrónico de la sociedad. Y si son 2 que se inscriben a nuestro taller del día 24, van a tener una promoción de $200 menos, si se inscriben 2. Así que anímense. También les quiero invitar a participar como miembros adscritos a nuestra Sociedad Peruana de Climaterio. Siendo residentes de cualquier año, pueden también ser parte de nuestra sociedad y gozar de los descuentos, gozar de toda la información que enviamos en el grupo de WhatsApp sobre los últimos, la última evidencia científica que hay en este campo, que es muy, muy interesante. Los invito para la próxima semana, para el miércoles 29, que tendremos el 7º tema, que es síntomas vasomotores y su relación con la salud cardiovascular, un tema súper importante. Y vamos a tener también la fisiopatología de los trastornos del sueño en la menopausia. Va a estar a cargo del doctor José Rojas, la parte cardiovascular, y la parte de los trastornos del sueño, la doctora Alejandra Velardo de Argentina. Bueno, muchísimas gracias por su participación. No se olviden pasar, afuera está la secretaria, nuestra secretaria Johari,
para que los puedan inscribir, ya sea para que sean miembros de nuestra sociedad o dentro de nuestro taller. Muchísimas gracias. Gracias chicos.